¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Bioeconomía TV. Y hoy nos vamos a enfocar en el hidrógeno, un recurso energético del que tanto se habla, que es una gran esperanza para un futuro descarbonizado y seguir proveyéndonos de una energía limpia, accesible, pero tiene sus limitaciones. Propongo ir a la presentación del programa y enseguida nos metemos a hacer un programa para hablar a fondo sobre el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza y su combustión produce agua, por lo cual ha despertado un enorme interés, ya que es un combustible, o mejor dicho, un biocombustible 100% limpio. Hoy se habla mucho de la movilidad eléctrica y están empezando a aparecer los primeros autos que funcionan con hidrógeno. De hecho, en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, el hidrógeno va a ser el centro temático de este evento deportivo. Los ómnibus que transportarán a las distintas delegaciones, el jurado que se transportará en autos o mismo la antorcha olímpica, el combustible que producirá la energía eléctrica para alimentar la Villa Olímpica o calefaccionar será el hidrógeno. Japón ha decidido apostar de lleno al hidrógeno, incluso en la movilidad y eléctrica. ¿Por qué? Porque los autos a batería se sabe que han tenido o están teniendo muchas dificultades para almacenar la carga. Como todos sabemos, un auto a batería debe enchufarse, se le traspasa la energía eléctrica que fue generada por alguna fuente, debería ser renovable para que tenga sentido, si no, no tiene sentido, estamos en lo mismo, no estamos en presencia de un auto que, si bien tiene emisiones cero, al hacer todo el ciclo energético de esa energía que se generó y se traspasó a la batería, si esa energía no fue limpia, de nada tiene sentido. Pero el tiempo son los tiempos de carga. El problema en el auto eléctrico son los tiempos de carga. Un supercharger, que han aparecido ahora en Estados Unidos, requieren una potencia extraordinaria, lo cual requiere una infraestructura tremenda también. En Europa, el auto eléctrico es como si, aparentemente hacia lo que va apuntando o lo que quiere apuntar la Comisión Europea, pero no olvidemos que la distancia entre Madrid y Moscú, que atraviesa toda Europa, es lo mismo que hay entre Río Gallegos y La Quiaca. Por lo tanto, la realidad europea es muy distinta a la realidad sudamericana o norteamericana. Entonces aquí es donde despierta gran interés el hidrógeno. ¿Cuál es el problema de las baterías que veníamos mencionando? Que las baterías almacenan energía en estado sólido. No es como si fuera, por ejemplo, un tanque de nafta de combustible, que es un volumen, es un recipiente donde nosotros le inyectamos un líquido o un gas, pensemos en un tubo a GNC, en ese volumen, sino que en una celda se necesitan kilos de materiales para almacenar energía eléctrica. Más kilos de materiales, más energía eléctrica almacenan. Por eso es que en general los autos eléctricos son autos de pequeño porte, son autos chicos. ¿Por qué? Porque requieren que sea liviano, porque el peso de la batería ya es muy grande. Y ahí es donde encontramos los problemas de autonomía. Un auto eléctrico puede funcionar 300 kilómetros y capaz que requiere en una carga normal 6 u 8 o 10 horas, y una cosa va a ser esos 300 kilómetros, pero cuando tenemos 5 grados bajo cero, que tenemos que prender calefacción, llueve, limpia parabrisas y luces porque es de noche, ya nos vamos a encontrar con que la autonomía va a caer muy de golpe. ¿Cuál es la diferencia con el auto a hidrógeno? Que el auto a hidrógeno trabaja con una celda de combustible. ¿Qué es una celda de combustible? Es un dispositivo electroquímico que convierte el hidrógeno, o sea, la celda genera energía eléctrica siempre y cuando la estemos alimentando con hidrógeno, y lo que produce no es una combustión, sino que hay una reacción química en el medio que produce electricidad con una eficiencia muchísimo mayor
que un auto a combustión. Y el resultado de eso es agua, es el hidrógeno que reacciona con el oxígeno del aire y da como resultado el agua. Este rendimiento de estas celdas de combustible están en aproximadamente el 50%, un rendimiento que hoy tiene un motor de un auto de Fórmula 1 cuyo valor oscila en los 300 millones de dólares. De ahí es que es tan importante. Pero ¿qué pasa? El hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza, pero sin embargo no existe como hidrógeno. Siempre lo tenemos formando algún otro compuesto. Por ejemplo, lo tenemos en el agua, lo tenemos en el gas natural, que es metano, lo tenemos en cualquier hidrocarburo, lo tenemos en la biomasa, lo tenemos en el biogás también. Entonces, de allí es que hace falta una etapa previa para obtenerlo. Hasta hoy, el hidrógeno que tiene usos industriales se obtiene fundamentalmente de hidrocarburos o del gas natural. Hay una tendencia muy grande a querer llamar al hidrógeno azul, que como diferenciándolo, que no fuera tan contaminante como el obtenido del petróleo, por ejemplo, que es obtenerlo a partir del gas natural. Yo le llamaría hidrógeno gris, y gris bastante oscuro. Tenemos el hidrógeno verde, que consiste en utilizar la energía eléctrica fundamentalmente de alguna fuente renovable, como puede ser la energía solar o la energía eólica, en el cual se inyectan los electrodos, los cátodos y ánodos en el agua y se le aplica una corriente eléctrica generada a partir de estas energías renovables y se obtiene hidrógeno en un lado y oxígeno en el otro. Se disocia la molécula, se almacena el hidrógeno y luego ese hidrógeno estaría disponible para utilizarse. ¿Cuál es la limitante de esto? Que es una reacción que requiere romper la molécula de agua, muchísima energía. Y si bien esta reacción que se conoce desde hace muchísimos años, aún todavía no ha logrado despegar de forma comercial. ¿Y cuál es la gran apuesta y la gran esperanza para la bioeconomía? Es justamente obtener hidrógeno a partir de la biomasa. Casualmente, Toyota, que fue una de las primeras compañías que presentó un auto a hidrógeno, tenía un documental, una publicidad donde obtenía el hidrógeno a partir del estiércol de vacas. Pero bien, esto no termina aquí, porque el hidrógeno tiene otras limitantes que tienen que ver con su almacenamiento, su logística, su manipuleo. El hidrógeno es el elemento más pequeño y más liviano de la naturaleza, tiene tan solo un átomo, y con lo cual se necesitan materiales extremadamente complejos para poder utilizarlos como almacenamiento de hidrógeno, porque tiene tendencia a filtrarse por los poros que quedan dentro de los materiales. Además, es reactivo en prácticamente todas las proporciones con el aire, lo cual hace que sea un material extremadamente peligroso, y además, como dijimos, es extremadamente liviano, y su densidad, si bien la densidad energética por volumen de masa es muy alta, por masa es muy alta, por volumen tiende a ser muy baja. Para que el hidrógeno pueda ser transportado, hace falta comprimirlo a muy altas presiones o bien llevarlo a estado líquido, lo cual insume el 30% de su energía. Entonces, si nosotros pensamos en aprovechar los vientos de la Patagonia, por ejemplo, para generar hidrógeno, vamos a tener el mismo problema que con la electricidad, que es transportarlo hasta el centro de consumo, y eso lo volverá inviable. Uno de los grandes desarrollos que han tenido los últimos años ha sido el de las celdas de soft, de óxido sólido, que son celdas que no requieren gran calidad del hidrógeno y levantan alta temperatura, y esa temperatura
puede alimentar un reformador que se ubica junto a la celda y esa obtiene el hidrógeno de una fuente de biomasa como puede ser, por ejemplo, el etanol o el biogás. Cuando fueron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la empresa Nissan presentó un automóvil que justamente tenía una celda de este tipo y se alimentaba con etanol. Y es aquí una enorme oportunidad porque esto permitiría poder aprovechar toda la infraestructura existente de los combustibles teniendo un automóvil con una enorme eficiencia cercana a lo que, como mencionábamos, tiene un auto de Fórmula 1. Aquí hay todavía un campo importante para experimentar. También este tipo de celdas de óxido sólido pueden funcionar con biogás y tienen una particularidad que generan una energía eléctrica de una calidad que no genera ningún otro tipo de generador, valga la redundancia. Por ejemplo, para situaciones delicadas como tiene que ver los servidores, como tienen Google o Microsoft, ellos alimentan sus servidores con estas celdas de combustibles, justamente por la calidad de energía. Como vemos, hay enormes desafíos, pero la ciencia avanza y la esperanza, la gran esperanza del hidrógeno en lo que tiene que ver con la bioeconomía, justamente lo que puede aportar la biomasa, el biogás y el etanol al futuro energético sostenible. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.